si quiero de verdad que gustarle a este chico y que él me acepte y encajar en su mundo, voy a hacerlo. Por encajar en su mundo, me desencajé del mío. Y yo era supuestamente feliz porque ya no era la chica rara. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestra serie llamada Presión del Grupo. Hoy vamos a hablar de lo que haces no va conmigo. Y pues ya hemos visto en episodios anteriores de cómo intentar encajar nos quita nuestro verdadero sabor y también de cómo ellos deben venir a nosotros y no nosotros a ellos. Ya no vamos a entrar en la corriente, sino que vamos a ir en contra de ella. Y vamos a entender cómo podemos ser esos cristianos auténticos o hijos e hijas de Dios que tienen convicciones claras y no se dejan arrastrar por este mundo. Totalmente. Nosotras somos Gerald y Keren y creo que nosotras comprendemos cómo se siente intentar encajar, pero también intentar estar firmes en nuestras convicciones y en nuestras creencias. Así que prepárate, porque en este espacio no vamos a juzgar, sino vamos a cuestionar y reflexionar en todo lo que podemos hacer para ir en contra de la presión del grupo. Entonces, no me presiones que yo vivo sin filtros. Y pues hablando de filtros, ¿por qué no mejor hablamos de lo que es la paradoja de encajar? Eso es un tema bastante importante. Mira que hay estudios que incluso revelan el hecho de que las personas que son auténticas y que se muestran tal y como son, las perciben otras personas más atractivas o mucho más llamativas a largo plazo que las personas que simplemente son iguales al resto. Sí, mira que de hecho un estudio de Harvard habla de cómo estas personas que son más auténticas y más genuinas llegan a ser percibidas por la gente como más confiables. Entonces, esto es como, a pesar de que esas personas no encajan como en los estándares sociales, son más como percibidas como confiables. Tremendo. Total. De hecho, mira, bueno, ya me alargué. De hecho, a mí me pasaba mucho en el colegio, pues hablando de estándares sociales y todo eso. Yo en mi colegio era la feíta, literal. Entonces, yo siempre estaba como por ahí, como jugando fútbol o bueno, en mis cosas. Entonces, un día, a mí me gustaba un chico. Entonces, ese chico era mayor que yo, pero estaba repitiendo año. Entonces, yo quería intentar encajar en el mundo de él. Y yo decía, no. Me gusta, pero yo soy feíta, como que en un momento la autoestima estaba por el piso, entonces yo decía como, no, ¿qué hago? No sé qué hacer porque él es muy cool y yo no soy como las chicas que, ay, qué maquillaje, no, yo soy súper normal. Entonces eso a mí me causaba como mucho conflicto. Entonces yo un día le pregunté a una amiga, oye, a mí me gusta este chico, pero no sé qué hacer para que yo también le guste a él. Entonces ella me dio un consejo y me dijo, Keren, tú tienes que intentar tener más cosas en común con él para que así como que pueda surgir una conversación, pueda surgir algo más. Y yo, ay, pero qué cosas, pues a los dos nos gusta el fútbol, yo creo que eso. Y me dijo, no, pero intenta hacer cosas como más parchadas con él, como que él a veces cuando sale del colegio, salía a fumar. Entonces me dijo, ¿por qué no vas y fumas con él? Y yo fue como, yo me quedé pensando, porque a mí siempre, pues desde chiquita era como no drogas, no alcohol, no fumar, como que eso era como lo prohibido, pues lo normal, ¿no? No, y que eras cristiana también. No, sí. Bueno, sí, ahí eras cristiana. Sí, Ajá. exacto. Entonces, yo estaba como en ese conflicto. Entonces, un día que estábamos fuera del salón, pasaron como 3 días, y eso a mí me quedó en la cabeza, y yo dije, no, pues a lo mejor si empiezo como a fumar con él, a vapear, es el término correcto, a lo mejor pues Me le gusta. gusto, sí. Okay. Entonces, un día estábamos ahí sentados normal, ese día había clase, pero como él era como el típico chico rebelde, él no había asistido a la clase. Y pues yo, de hecho, yo también como que, bueno, pues para estar con él, pues nada, como que me iba detrás de él. Entonces estábamos ahí, y él sacó el vapor y empezó a vapear, y me lo pasó. Y yo me lo quedé mirando, y fue como de... No, sí, o sea, si quiero de verdad que gustarle a este chico y que él me acepte y encajar en su mundo, voy a hacerlo. Y lo hice. Y yo, pues, ese día va a pie y se sintió rarísimo, creo que hasta tosí y pasé la peor pena de mi vida. Pero el punto es que
por encajar en su mundo, me desencajé del mío. Eso es tremendo porque incluso el consejo de tu amiga no fue para nada sabio, o sea, ay Dios. Es como que cuando dicen que para dónde va Vicente, para dónde va la gente, yo lo relaciono mucho con esas amistades, ¿no? Porque muchas veces no hacemos lo que un extraño hace, sino que hacemos lo que de alguien que para nosotros es confiable. En ese caso, tu amiga era confiable. A ti te Total. gustaba pues, el muchacho que es el chico. Y para ti ellos eran confiables de alguna manera. Entonces, como que no le viste peligro ni le viste motivo por qué no hacerlo. Porque si ellos lo hacen y están bien, y hasta ahora todo ha estado bien en su vida, pues yo también voy a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces nos vemos presionados por incluso nuestros amigos, los supuestos amigos, pero una amistad real no debería de presionarte para lo malo. Y es tremendo eso. Mira que a mí hace mucho, cuando estaba más chiquita, porque soy chiquita, me pasó de que en mi curso todas las chicas andaban con la sudadera en botatubo, así le llaman. Entonces, esa era la moda en ese tiempo y yo era la única de las chicas que tenía la sudadera normal. Entonces, porque siempre mi abuela, mi mamá me compraban los uniformes súper bien, o sea, como iban, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre fueron muy estrictos en eso. Y yo, por querer encajar también, que por la presión de todas las chicas haciéndolo, dije, no voy a mandar a entubar mi sudadera. Y yo mandé a entubarla con un señor que me hizo la maldad, ¿quieren? Porque ese señor parecía, me la entubó súper, súper pequeño, que ya cuando yo me la iba a medir, no me caía ni el pie. Uy, Yo, Dios mío, sí. ¿cómo va a medirme eso? ¿Cómo va a ponerme eso? A tanta me la podía poner, pero un problema para quitármela. Era horrible porque me quedaba muy ajustado en el tobillo. Y yo era supuestamente feliz porque ya no era la chica rara, ya no era la que no hacía lo mismo. Pero más sin embargo, como yo soy delgada, esa botatubo me quedaba demasiado ajustada, me veía mucho más flaca. O sea, como que en mi cabeza era como que sí estoy haciendo algo bien porque no estoy haciendo lo mismo de ellas, pero me quedaba pésimo. Sí, o sea, como al mismo tiempo estoy siendo parte y se siente como uno bien cool, Ajá. pero después yo me acuerdo que yo te veía también cuando ibas al colegio, esa sudadera era como que esto era como todo pegado, 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 pegado y acá era ancho, entonces se veía como... Se veía rarísimo. Sí, ay, no, a mí me pasa con las faldas, que es muy chistoso porque pues mi mamá, pues como crecí en una familia cristiana, entonces siempre era como, no, todo tiene que ser de cierta manera, súper, la falda larga, sin mostrar pierna, bueno, etcétera. Entonces en el colegio yo era la rarita, aparte porque jugaba fútbol con los niños, era porque yo siempre tenía la falda larguísima, pero larguísima, larguísima, entonces... Todas las chicas, las populares, o sea, ellas siempre con su faldita cortica. La minifalda. Ajá, super fashion. Y yo con esa falda hasta por allá. Entonces, Y las medias largas, ¿no? sí. No se veía dónde empezaba la falda y dónde terminaban las medias. Total. Y entonces las niñas siempre eran como... Yo nunca encajé, la verdad, yo nunca encajé. No porque no quisiera, porque no podía, o sea, porque no era como ellas. Ellas tenían su falda cortica y yo siempre con mi larga. De hecho, una vez yo me sentía muy frustrada porque las niñas se reían de mí y se burlaban y me hacían bullying. Pero yo decía, no, me va a coger, ¿cómo se llama? Dobladillo. Dobladillo la falda. Entonces, mi mamá nunca me dio permiso y nunca me dio plata para eso. Pero entonces yo ahorré. Del descanso. Del descanso. Los 2.000 que me dan para el descanso los ahorré y me fui a cogerle dobladillo la falda. Ayuno forzoso, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, listo, me le cogieron dobladillo y eso me quedó corto, pero corto. Y luego llegué a mi casa y mamá, usted no se va a poner eso así. No, no, señora. Y el dobladillo que había ahorrado para cogerle la falda me lo quitó. Ay, Dios. Y entonces yo quedé bien aburrida con esa falda y yo siempre procuraba irme en física al colegio porque pues yo sabía que en falda yo no iba a, o sea, yo no encajaba como con esa falda tan larga como que en el estándar social pues del colegio, que era como las lindas con falda cortica, maquillaje, y yo, ay no, pero es tremendo de que yo siempre lo vi como algo muy chistoso, pero nunca me paré a pensar como yo a mí por qué me importaba ser diferente, como que por qué me importaba tener
la falda más larga que las demás niñas y por qué eso estaba mal. O sea, la verdadera pregunta es por qué eso está mal, por qué eso tiene que ser como señalado, juzgado. Cuando tú no haces parte o tú no encajas por ser diferente, te señalan y te juzgan, como que, ay, mira ese rarito o ese bobito. Pero en realidad es como de, ¿por qué estaría mal si es de verdad como yo soy? Mira que incluso en el mundo de las finanzas y de los negocios, cuando uno empieza un emprendimiento, ¿ah? Es muy complicado, porque a diferencia de una persona que trabaja, tiene un sueldo fijo, es como que tiene un horario fijo, tiene muchas cosas ya fijas y establecidas, pero un emprendedor no, un emprendedor es como que es un aprendiz de la vida, un aprendiz de otras personas, y ahí es donde más muchas veces lo atacan. Lo atacan porque o el producto no es muy bueno, o la idea no es muy buena, o no, empiezan a decirte cosas como que no, ese producto va a fracasar, o no, no le veo como mucha idea, mucho futuro. Y ellos se tienen que enfrentar todos los días a este tipo de comentarios y de pensamientos de las personas. Y muchas veces, incluso las grandes personas que ahora son coach motivacionales y todo ello, hablan de acerca de que cuando tú estás haciendo lo mismo de las personas y lo estás haciendo, básicamente le estás haciendo las cosas mal o lo mediocre, es como que nadie te dice nada. Para las personas siempre va a estar bien. Pero cuando haces algo distinto que desafía a los demás, ahí es cuando ya es como que se enciende una alarma en la mente de las personas y dicen, uy, uy. Y ahí viene muchas cosas como la envidia. La envidia muchas veces trae esa presión de, uy, no, esta persona es distinta, pero lo que no sabes es que te tiene envidia, porque tú sí tuviste la valentía de decir no más. Y son cosas que incluso en el mundo de los negocios se ve mucho. Total. Yo siempre he tenido como que cuando yo era chiquita, bueno, más chiquita de lo que soy, era como siempre, Más alta que yo. pero, o sea, como que es que siempre yo intentaba encajar, a pesar de que nunca podía, porque siempre fui diferente. Y eso a mí siempre me llevó como a tener una muy baja autoestima, porque yo decía, pero ¿por qué? Yo siempre me pregunté, pero ¿por qué yo en el colegio me junto más con los niños que con las niñas? ¿O por qué tengo una mayor conexión con los niños que con las niñas? ¿O por qué no puedo ser una chica normal? Yo siempre, de hecho yo te comentaba que siempre, porque nosotras nos conocemos desde chiquitas, yo siempre le decía a Gerard como que no, yo siento que yo no soy normal, porque soy diferente, no me gustan las mismas cosas que a una chica normal le gustan. Entonces yo siempre, en toda mi niñez, hasta mi adolescencia, ya no, que siempre me vi como rara, como que, ay no, yo soy rara, porque yo no me maquillo, y si me maquillo, no sé ni cómo, pero lo intento. O sea, yo no soy estéticamente o socialmente, no siento que yo esté en los estándares, porque yo nunca sentí que yo iba a ser como una chica de esas chicas que, ay, no, el maquillaje, la ropita estrecha, o no estrecha, también como ropita súper normal, pero yo siempre sentí como, no, yo no encajo, y por eso yo tenía una baja autoestima. Pero entonces yo siento que la clave para que nosotras y no, no queramos encajar, es más que todo cuando sabemos quiénes somos. Cuando yo La empecé identidad. a saber quién yo era, como que aceptarme, amar mi forma de ser, mi forma rara de ser o lo que sea, yo empecé a sentir cómo me dejaba de importar lo que los demás pensaran o lo que los demás fueran. Y empecé a como que aceptar y amar mi propio mundo, como de cierta forma a intentar aceptar que yo era diferente y que simplemente yo no iba con los estándares sociales y estaba bien, no tiene por qué estar mal que yo no encaje, está bien. Pero muchas veces nos sentimos como presionados a encajar. Ay, tú tienes que ser así, no, tú tienes que ser de esta forma, o la familia también puede llegar e influir, no, tú tienes que estudiar eso, tienes que estudiar lo otro, y siempre como que te empujan a que seas alguien que tú no eres. Y ahí es cuando siento que llega Cristo a nuestras vidas, como con ese amor, con esa ternura de que a pesar uno se sienta lo más raro del mundo porque no, el mundo nos rechaza, no nos acepta, no encajamos. Jesús dice como, pero yo te acepto tal y como tú eres. Entonces siento que en esa aceptación y en esa identidad que podemos tener de Él, es cuando realmente dejamos de importar, nos deja de importar encajar, y realmente ahí es cuando podemos decir, ¿sabes qué? Tú eres así, ustedes son así, el mundo dice esto, la sociedad dice esto, pero
yo soy de esta manera y está bien, no tienen por qué estar mal. Sí, y lo que hablabas acerca de quién soy. Esa pregunta yo se la he hecho a varias personas, en algún momento me la hicieron y no supe qué responder. Y es que nos encargamos nosotros mismos de aprender costumbres de otras personas, de aprender comportamientos de otras personas y no profundizamos en quiénes somos. Nos preguntan quién eres y no sabes qué responder. Y es como que, soy tal persona, pero ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? Y muchas veces no nos indagamos y eso nos lleva exactamente a lo que dices, a ser más propensos a perder la identidad, a ser más propensos a ser presionados para hacer algo malo. Y lo que hablabas acerca de Cristo, sí, realmente Cristo primero nos acepta tal y como somos y lo que hace es nos brinda esa identidad como hermanos, como hermano no es de él, perdón, e hijos de Dios, que esa es la mejor identidad que podemos tener porque ya tenemos a un Padre que nos ama por encima de todo. Y además aparte de que la sociedad te quiera imponer cosas, es como que Dios no te impone nada. Dios todo lo lleva desde el amor. Y es totalmente distinto, ¿no? El mundo te dice, tienes que hacer esto para que te vean famoso, reconocido, brillante, inteligente, pero Dios te dice, mira, tienes que hacer esto y es muchas veces lo opuesto para que, no sé, seas bendecido y son cosas totalmente distintas. Total. Mira que de hecho lo que decías acerca de que a veces uno como que se le pegan dichos de otras personas o acciones, a mí me pasa algo súper raro que yo al principio no estoy de acuerdo con eso porque yo empecé mucho a salir con ciertas amistades que ellos no son cristianos. Entonces mi mamá un día se me acercó y me dijo, Keren, has cambiado. Y yo le dije, ma, pero ¿cómo así? ¿De qué hablas? No entiendo. Yo sigo siendo la misma. Y me dijo, no, es que ya no eres la misma. Porque ahorita cuando nos estabas contando cómo te fue, te expresaste de una forma en la que tú nunca te habías expresado. Hablaste con palabras que tú nunca dices. Y no malas palabras, sino expresiones. Expresiones. Para pues aclarar. Y también me dijo, y la forma en la que lo haces, todo, ya no te ves como la chica que eras, pues. Y yo, ay, mamá, ¿usted qué está hablando? Yo le dije, mamá, yo soy la misma, yo no he cambiado. Y me dijo, no, has cambiado. Y creo que es porque te juntas mucho con ellos. Creo que ya no te expresas como eras antes porque ahora se te han pegado más costumbres y cosas y palabras que ellos dicen. Y yo me quedé tanto pensando en eso y yo dije, uy, estoy perdiendo mi esencia, o sea, estoy perdiendo mi forma como que de expresar, de ser. Yo dije, yo no, estoy dejándome llevar por una cultura que no es como yo soy. Entonces ya empecé mucho a analizarme en eso. Yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Sí, estoy encajando, pero yo estoy buscando encajar o estoy simplemente desencajándome de mi mundo por encajar en el de ellos, por el que me acepten. Entonces empecé a reflexionar y creo que una parte principal en esto de saber cuando tú estás intentando encajar o cuando te sientes presionado, porque muchas veces eso se siente como tan normal que uno no se para a reflexionar en eso. Entonces yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer ante estas situaciones que uno siente como de quiero encajar o ay, en este grupo social está el chico, está la chica que me gusta y quiero hacer de todo para gustarle, como me pasa a mí, es donde tenemos que pararnos a reflexionar y pensar, listo, ¿qué está pasando? ¿Por qué quiero que me acepten? ¿Qué pasa si no me aceptan? ¿Qué pasa si soy diferente? Si soy como yo realmente soy, ellos me aceptarían y si no lo harían, entonces ¿por qué quiero estar ahí? ¿Por qué quiero encajar? Entonces realmente son como tantas preguntas que tenemos que hacernos para no dejarnos llevar o para luego no sentirnos perdidos. Porque yo siento, Gerald, que es como un sentimiento cuando uno se pierde y uno dice, ¿y ahorita cómo me vuelvo a encontrar? Como un náufrago o algo así. Sí, total. Sí, porque imagínate, si muchas veces a uno le cuesta poderse encontrar, luego te perdes porque empezás a adquirir total. cosas de otras personas. Mira que yo creo, y lo asocio con la Biblia, en Éxodo, la Biblia nos habla acerca de una historia que muchos nos conocemos, la historia de Aarón y todo el pueblo de Israel y Moisés. Ahí lo que acontece de que Moisés pues va al monte a orar, porque el Señor le da una promesa de que le va a dar unos mandamientos, exactamente para el pueblo. El pueblo viene con un contexto en donde Dios saca al pueblo de una esclavitud y los lleva al desierto.
pero este pueblo en el desierto es como que ya tenía arraigado todo Egipto en su corazón. Es como que no eran esclavos físicamente, sino que eran esclavos mental y del corazón. Entonces llegan allá y ya tenían todas esas costumbres, que era lo que hablábamos, ya tenían todas esas expresiones, comportamientos arraigados. ¿Y qué pasa ya cuando Moisés va al monte? Se demora muchísimo tiempo, que el pueblo, ¿qué hace? Como que se olvida de Dios, se olvida de que Dios les dio promesas, se olvida de que ellos ya tenían una identidad como pueblo de Dios y empiezan otra vez a sus viejas costumbres. E incluso hacen cosas peores, como hacer una estatua y empezar a adorarla y empezar a hacer fiesta. Total. Y muchas cosas ahí que iba en contra de ya la nueva cultura y las nuevas costumbres que Dios había puesto. Entonces mira cómo incluso en el pueblo cristiano podemos por momentos donde pensamos de que Dios ya no está con nosotros, o que, no sé, Dios ya no nos habla, y como incógnitas que vienen a la mente y al corazón de como esa duda, esa incredulidad, si Dios ya está o no está. ¿Y qué hacemos? Volvemos como a esas viejas andanzas, como a esos viejos pensamientos, y ahí es como poco a poco empezamos a perdernos a nosotros mismos. Total. Y yo creo que más que todo Aarón, que era como un escogido de Dios, o sea, es que yo al principio pensaba que el pueblo de Israel era como un pueblo pequeño, no sé, 100 personas, 300 personas, pero eran muchísimas, miles de personas, o sea, era como un país entero, digámoslo así. Entonces, es muy heavy porque es como que Aarón estaba a cargo de ese grupo porque Moisés se había ido al monte a orar, a hablar con Dios. Entonces, yo al principio que me contaron esta historia de niña, yo decía como, no, pues sí, se dejó llevar por el pueblo, pero pues normal. Pero ahora, poniéndome en la posición de Aarón, literalmente que un país entero esté encima de mí, diciéndome, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. O sea, si uno no está firme y si uno no está como literalmente firme con Dios y con nuestras creencias y así, nos podemos dejar llevar. Y eso fue lo que le pasó a Aarón. Aarón no estaba firme en ese momento y el pueblo de Israel estaba, queremos nuestra estatua, y todos ahí ya con su oro, con todo para hacer el becerro. Y Aarón dijo, no, pues tocó, hagámoslo. No, y el miedo de pronto de perder esa autoridad, ¿no? Ese respeto del pueblo hacia él, porque exacto lo que dices, es como toda una nación. Muchas veces en nuestro círculo son amigos, 3, 4 personas, pero él tenía todo un país, y es como que, exacto, ponernos en el punto, en el puesto de él, en el lugar, y de decir como que probablemente yo también me hubiera dejado llevar por todo ese pueblo, por lo fuerte que era, incluso cuando iban a tomar una decisión, eran muy radicales. Entonces, eran muy radicales tanto para lo bueno como para lo malo. Sí. Y lo llevaron exactamente a desobedecer a Dios. Sí, total. Eso me parece como yo me pregunto, si yo estuviera en la misma posición que Aaron, yo creo como que, ¿será que yo me dejaría llevar o a mí me daría igual que todo ese montón de gente me estuviera presionando? Y yo siento que a veces como que uno se sigue sintiendo presionado porque hay cosas en nuestra vida diaria que nos llevan a sentir así. Pero mira que Dios es muy bonito porque en la Biblia también hay un ejemplo que son 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Este ejemplo me parece muy bonito porque yo siento que a veces yo necesito como esa valentía, como esa fuerza de decir que no, como de pararme firme, no, yo creo lo mío, esto está mal, no lo voy a hacer, incluso si ellos me están invitando, si se ve divertido, no. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor quería que todos adoraran su estatua, pero entonces él dijo, listo, entonces cuando suena la trompeta, todos se tienen que inclinar. Pero Sadrach, Mesach y Abednego decían, no, nosotros solo nos vamos a inclinar ante Dios. Entonces, para empezar, desafiar hacia un rey, como que tener ese tipo como de firmeza y de, no me importa la presión, no me importa que el ambiente es como, ay, qué miedo, que si no nos inclinamos nos matan. Eso sí era como de vida o muerte, literalmente. Entonces es muy como inspirador saber que ellos literalmente se quedaron de pie. Y de toda esa gente, ellos eran los únicos que estaban ahí. Entonces
pusieron en el horno de fuego. Entonces ellos ya, incluso dentro del horno de fuego, ellos seguían firmes. Y yo digo, wow, pero ¿cómo se puede estar tan firme ante esas situaciones tan extremas? Y cerraron la puerta y ellos seguían ahí adentro. Y yo, no, ¿cómo así? Entonces la Biblia cuenta que un ángel descendió y a pesar de que el horno de fuego, pues tenía fuego claramente, no se quemaron, no les pasó nada. Y luego cuando ya abrieron la puerta, dice que ellos estaban bien. Y había un hombre más con ellos que los cuidaba. Y eso me parece muy bonito porque a pesar de que a veces puede llegarse a ver muy, como, ¿cómo decirlo? Muy desafiante, desafiar la sociedad o desafiar esas estándares sociales o no encajar y uno a veces se siente como mal, como, ay no, el rarito, el rechazado, el nerd. Pero a pesar de eso, Dios nos acompaña, así como acompañó a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Entonces para mí, pues, o sea, para mí está una historia que yo me pongo a reflexionar y yo digo, si ellos pueden, yo también puedo. Si ellos se pudieron parar firmes a esos extremos, pues mi situación no es tan extrema, pero yo sé que yo puedo, entonces. Sí, y mira que en el contexto de, bueno, que ellos les cambiaron el nombre, ¿no? Porque ellos se llamaban Daniel, Ananías, tenían el nombre de Misael y Azarías. ¿Ves? Fueron cambiados sus nombres a nombres babilónicos, pero pues en su corazón sí era como las costumbres que ellos ya habían adquirido desde sus casas, con todo lo que les habían enseñado de Dios. Y pasaron otros momentos donde también el rey les pidió de que no podían orar, y ellos a pesar de eso siguieron orando, donde también les impusieron que tenían que comer pues la comida del rey, que probablemente tenían cosas que en los mandamientos pues no podían. Y ellos, ¿qué hicieron? No nos vamos a contaminar con la comida del rey. Entonces incluso en la alimentación muchas veces nos sentimos presionados. Y no exactamente con que muchas veces puede ser el alcohol o cosas que claramente sabemos que no. Pero ¿cuántas veces hemos sido presionados por comer mal, por comer cosas que no son saludables y que sabemos que no nos van a hacer bien? Y que incluso son nuestros mismos amigos, donde dicen, no, hacele, y luego te cuidas, y muchas veces vas con la disciplina de comer bien, y llegan tus amigos y dicen, no, pero nada más por hoy, y te dañas todo el mes que juiciosamente estuviste, y son cosas que duelen, que duelen porque a mí me ha pasado incluso, y duelen, y entonces luego ya es más difícil volver a hacerlo. Total. Uy, mira que de hecho me acuerdo también de Daniel, de un ejemplo también en la Biblia que habla acerca de Daniel, cuando el rey Darío como que publicó un decreto de que solo, que no podían adorar a otro dios que no fuera el rey Darío. Entonces, en esa parte, a Daniel no le importó. Daniel siempre se arrodillaba en la mañana, en la tarde, en la noche a orar, y pues él abría la ventana. Entonces, él siguió haciéndolo, a él no le importó nada, ni siquiera un decreto real, que en ese tiempo el que no cumpliera eso, pues nada, al foso de los leones. Entonces, Daniel, a pesar de que había un riesgo de muerte, siguió haciéndolo, y pues efectivamente lo echaron al foso de los leones. Pero le pasó lo mismo que a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Cuando fueron a abrir la fosa, él estaba bien, los leones estaban ahí calmaditos y él estaba bien. Entonces es como, muchas veces siento que también es como aprender a desarrollar ese carácter, el carácter de decir no. Porque muchas veces sentimos que si decimos que no, nos van a rechazar o se van a enojar o ay, tan aburrido, tan aburrida, como que ay, no, sabe que váyase mejor porque esto es solo para gente divertida. Cosas así. Entonces, aprender a desarrollar ese carácter, como dices, Gerald, que no, que yo vengo con esta dieta desde, no sé, desde hace un mes, de que yo estoy súper fit, de que a mí nadie me baja. Ah, no, pero mis amigos van a armar un parche, se van a comer salchipapa. Ay, hamburguesa. Hamburguesa, yo también quiero, entonces se va. Y, ah, no, chicos, yo solo vengo a acompañar. Ah, no, pero come. Entonces son como escenarios muy randoms, pero que sí llegan a pasar cuando no tenemos carácter. O sea, siento que esto es como una escala. Primero, aprender quiénes somos. Cuando tú sabes quién tú eres, tú no necesitas la aprobación de nadie o encajar en ningún lado porque tú sabes que tú eres suficiente, que tú eres amado y que así tal y como tú eres, alguien te ama y alguien te acepta y es Dios. Y después de que ya conocemos quiénes somos,
luego sigue aprender a formar ese carácter, de aprender a decir que no. No, no quiero, no, lo siento, no. Porque a veces decir que no es un poquito como, no nos enseñaron como muy bien que decir que no era algo también bueno, sino que siempre el no era como un rechazo, algo malo, pero aprender a decir que no es en estos momentos de nuestras vidas en los que nos estamos desarrollando, en el que estamos conociendo, viviendo, el no también es una palabra que necesitamos incluir en nuestro diario vivir. ¿Y cómo aprendemos nosotros a formar ese carácter y cómo conocernos a nosotros mismos? A través de Dios. Entre más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos, y por medio de la Biblia podemos darnos cuenta de cómo formar ese carácter. Total. Por ejemplo, en los proverbios de Salomón, que fue uno de los hombres más sabios, porque el hombre más sabio fue Jesús. Vemos cómo él nos insta en muchos versículos, capítulos, cómo poder ser sabios, cómo poder ser determinados, cómo poder tener ese carácter de Cristo. E incluso en la vida de Cristo podemos verlo, cómo poder ser esas personas que, como lo decías, saben decir no, ¿saben? Porque yo he escuchado una mano de personas adultas que les cuesta decir no. Y muchas veces ni siquiera es a nosotros los jóvenes nomás, sino a las personas adultas que les cuesta decir no. Y todo el tiempo entonces vuelven de pronto a un pecado que habían dejado, vuelven quizás a andanzas que habían dejado, a una costumbre, cosas que ya Dios los había hecho libres, pero no dicen no. Y eso es por falta de carácter. Total. De hecho, a mí me lo dijeron hace poquito. Me dijeron, Keren, tienes que aprender a desarrollar tu carácter. De hecho, es algo que mis padres me dicen mucho, como de, Keren, es que tú te dejas llevar por la gente. Y yo, mami, no me digas eso, que yo soy una persona, yo tengo carácter, yo ahora soy una adulta. Y entonces, Una adulta responsable. Una adulta responsable. Y me dicen, no, es que tú tienes un corazón muy noble y tú te dejas llevar y confías en todo el mundo y no sabes decir que no sabes pararte firme. Y yo, ma, estás equivocada, te lo voy a probar. Y siempre fue como esa la conversación entre mis padres y yo. Y entonces, efectivamente tenía razón. Yo entendí que yo no sabía decir que no, que yo no sabía tener carácter. ¿Por qué? Porque sentía que si decía que no, la gente me iba a rechazar o la gente me iba a hacer a un lado. Y todos sabemos que cuando uno lo hace a un lado uno se siente mal. Y yo no quería pasar por eso, porque yo en toda mi niñez siempre me hicieron a un lado las chicas populares, las chicas bonitas, siempre es como, ay no, ¿tú quién eres? X. Entonces siempre fue muy random porque yo siempre dije, no, yo tengo un carácter, yo voy a decir que no. Pero solamente cuando le contesto a Dios y le dije, Dios, yo no sé decir que no. A mí me da miedo que me rechacen, que no me acepten. Yo quiero tanto encajar, yo quiero ser aceptada, yo quiero que me amen por quien soy, pero siento que no puedo y además no sé decir que no. Entonces es como un proceso, no es como de la noche a la mañana yo le digo que no a todo el mundo y todo me da igual, ¿no? Pero sí es un proceso en el que yo estoy aprendiendo que decir que no está bien, que poner límites está bien, que ponerle límites a mis amigos o a mis compañeros está bien. No, eso no es que esté mal o que... Y si te hacen a un lado y si dicen, ay no, pues ya sabes que ahí no es donde deberías estar. Así es. Y en conclusión, sin importar en dónde estés o dónde te encuentres, ya hay alguien que te dio esa libertad, la libertad para ser distinto, para tener identidad en Dios. Y así como lo decíamos, la manera de cómo yo poder entender de que tengo identidad, de que soy libre, es a través de empezar a conocer de Dios, empezar a conocerlo a través de su palabra. Y ahí podemos tener las bases para aprender a decir no ante la presión del grupo. Total. Nosotras somos Gerald y Keren y para nosotros realmente fue un placer poder compartir este tema con ustedes. Esperamos que este tema les ayude mucho y como a nosotras puedan seguir en su proceso de aprender a decir que no, de no querer encajar, de aprender quiénes son ustedes en Cristo y lo mucho que Jesús los ama. Porque recuerden que Jesús ama todo de ustedes a pesar de que muchas veces somos imperfectos. Él nos sigue amando. Y si tú quieres y sientes que quieres ser aceptado, pero dices, no, nadie me acepta, quiero que me acepten, recuerda que Jesús te acepta tal y como eres y te ama tal y como eres y siempre va a querer algo mucho mejor para ti. Entonces no te sientas cohibido si sientes que tienes un problema, si sientes que no puedes decir que no, que quieres encajar.
siéntete libre de buscar de Dios, siéntete libre de contarle eso a Dios, porque Dios es nuestro amigo y siempre quiere escucharnos, siempre quiere ayudarnos y siempre quiere ayudarnos a ser mejores. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Estamos agradecidas de poder pasar este rato tan ameno con ustedes. Realmente lo disfrutamos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Apasionados por Cristo Cali, en Facebook y en Instagram.